En la Constitución Política del Ecuador encontramos que la soberanía radica en el pueblo, pues su voluntad es el fundamento de la autoridad, pero ésta se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. En materia legislativa, la Constitución faculta exclusivamente a la Asamblea Nacional como una atribución y deber, entre otras, la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Sin embargo, corresponde al Presidente de la República, entre otras funciones, las de: primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas. 2. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de leyes. Tercero, sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su promulgación en el registro oficial. Cuarto, expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes sin contravenirlas ni alterarlas, así como también las que convengan a la buena marcha de la administración. La iniciativa de presentar proyectos de ley corresponde a los asambleístas con el apoyo de una bancada legislativa o al menos el 5% de los miembros de la Asamblea Nacional, al Presidente de la República, a las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia, a la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate personalmente o por medio de sus delegados. La Constitución del Ecuador, ratificada por el pueblo en el 2008, es una de las primeras que eleva a estatus de poder del Estado a la participación ciudadana, encarnada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con funciones específicas consagradas en la Constitución. Sin embargo, los ciudadanos en forma individual y colectiva pueden participar de manera directa en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes, buscando un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Esta participación se orienta por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La Constitución además faculta para presentar proyectos de ley ante la función legislativa a los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el 0.25% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral Nacional. En la Constitución, los individuos y los colectivos están facultados para ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneran o pueden vulnerar sus derechos constitucionales. La acción ciudadana se puede ejercer en forma individual, en representación colectiva, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación. Será presentada ante la autoridad competente de acuerdo con la ley. En todos los niveles de gobierno se conforman instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionan regidas por principios democráticos. La función en estas instancias se ejercen para elaborar planes políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía, mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos de los gobiernos, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social, promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizan audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las otras instancias que promueven la ciudadanía. Los ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior en forma individual o colectiva, pueden presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno a través de los mecanismos provistos en la Constitución y la ley. En la legislación ecuatoriana se distinguen varios tipos de normas jurídicas. Dentro de las primeras tenemos a las leyes, las que se dividen en leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son aquellas que rigen el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. Además, también rigen el funcionamiento de los gobiernos descentralizados autónomos, como también rigen en el funcionamiento de los derechos y garantías constitucionales.
También tenemos las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son el resto de las demás leyes, las mismas que no pueden prevalecer ni oponerse a una ley orgánica. La Constitución consagra que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador deben sujetarse a lo establecido en la Constitución. Sin embargo, expresa una salvedad en el caso de los tratados internacionales de derechos humanos, aplicándose los principios pro ser humano, de no restricción de derechos. Otra novedad que establece la Constitución es en lo relacionado al ordenamiento jurídico, la creación de gobiernos regionales autónomos constituidos por provincias asociadas, las cuales tendrán competencias y facultades exclusivas, sin perjuicio de las otras que determina la ley, entre otras, la de expedir normas regionales. Sin embargo, aún no se expide ninguna ordenanza regional, ya que en las regiones aún no se encuentran constituidas. Expedir los decretos necesarios para la integración, organización, regulación y control del país, y los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes son atribuciones y deberes exclusivos del Presidente de la República para dirigir la administración pública en forma desconcentrada. La Constitución faculta además al Presidente de la República para enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia, pero solo en materia económica. La Asamblea debe aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Los gobiernos provinciales tienen la facultad de expedir ordenanzas provinciales en el ámbito de su territorio sin perjuicio de las otras que determine la ley. De igual manera, los gobiernos municipales tienen competencia exclusiva sin perjuicio de la ley de expedir ordenanzas cantonales. Los gobiernos parroquiales rurales también tienen la facultad exclusiva, sin perjuicio de la ley, en el ámbito de sus competencias y territorio de emitir acuerdos y resoluciones. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley también pueden ejercerse a través de acuerdos o resoluciones. A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión. Sin embargo, las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. No puede haber motivación si la resolución no se enuncia en las normas o principios jurídicos en las que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Los servidores responsables pueden ser sancionados. Esperamos que les haya servido el contenido de la presente videoconferencia como herramienta de consulta tanto a las personas que se inician en el derecho como a los que buscan comprender de una mejor manera el mecanismo y la conceptualización de la legislación ecuatoriana. Hasta una próxima ocasión y gracias por su atención.